Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino. Segunda parte. Capítulo 27. Algo de la vida íntima de Relumbrón. Durante algún tiempo, Relumbrón fue uno de tantos oficiales del ejército que no llamó la atención del público, y su círculo estaba reducido a 3 o 4 de sus compañeros de colegio, a las relaciones superficiales que le proporcionaba el platero, que era conocido por su habilidad y por las exquisitas piedras y diamantes con las que deslumbraba a sus marchantes. El género de industria que ejercía y lo acreditado del taller de la alcaicería, que contaba años de experiencia, lo ponían en contacto tan pronto con Cecilia, que le compraba sartas de corales, como con el marqués de Vallealegre, que le mandaba hacer un aderezo de zafiros, o con el prior de Santo Domingo, que exigía para el día solemne de la función de iglesia un juego de candeleros de plata. El influjo que ejercía y las relaciones que en el transcurso del tiempo adquirió con personajes muy elevados, los empleaba en favor de su hijo, y se complacía, lo mismo que la moreliana, en guardar el secreto y en ver cómo el fruto de un amor que pasó como un fuego fatuo se desarrollaba. Progresaba con asombro y envidia de la mayor parte de los militares, e iba tomando un buen lugar en la sociedad mexicana. Cuando lograron por estos manejos en que no entraba por algo, sino por mucho, el dinero que no escaseaba a la propietaria de los ranchos de los Laureles, que fuese admitido como ayudante del presidente, cambió mucho su posición, y lo que se llama público en mayor o menor número comenzó con más seriedad a ocuparse de él. Decían unos que era hijo natural del marqués de R., que a su muerte había dejado una cantidad muy fuerte de dinero en poder de don Santos. Otros aseguraban que era uno de los 90 o 100 hijos del conde de J., y que como ese hijo lo había tenido en una señora muy ilustre y rica de Saltillo, lo había entregado al platero para que le diese una educación muy esmerada, que lo hiciese lo que podía llamarse un hombre de importancia, para lo cual daba cuanto dinero era necesario. Por este estilo se formaban cuentos y novelas, a cual más interesantes respecto al origen de Relumbrón, sin que ninguno hubiese llegado a penetrar el misterio que sólo sabían la moreliana, el platero y la familia en cuya casa nació, de la que sólo existía ya el viejecito enfermo y sordo como una tapia. La madre había muerto, y las 2 muchachas, bien casadas, con la dote que les dio la moreliana, habían seguido a sus maridos, establecidos en el interior de la República. A esta protección decidida, como se ha dicho en el capítulo anterior, se añadió el carácter fácil y la viveza natural de Relumbrón, y su casamiento con una persona rica de la mejor reputación. Con tales elementos, el círculo de sus relaciones se ensanchó, concluyó por conocer y tratar a las personas más notables del comercio, del foro y de la iglesia. El presidente lo distinguió, lo elevó a un grado superior y le dispensó su confianza, con lo que pudo proporcionarse negocios de esta y de la otra naturaleza. Entonces el platero, con el consentimiento de la moreliana, celebró con él una compañía, con la más grande reserva y únicamente con la fe de la palabra, para entrar en toda clase de negocios en que él tendría una tercera parte, Relumbrón otra tercera, y la restante para una persona que ministraría cuanto dinero fuese necesario, pero que quería ocultar su nombre. No hay que decir que esa persona era la moreliana, que sin necesidad de pedir dinero a la albacea de su difunto marido, dedicaba el crecido producto de los ranchos de los Laureles al fomento de las empresas de su hijo, que no sabía cuáles eran, ni le importaba ganar o perder, y ni siquiera trataba de indagar las veces que venía a México. En tal estado estaban las cosas cuando hemos presentado a nuestros lectores estos nuevos personajes, dejando olvidados a otros que ya han figurado y aparecerán cuando sean mezclados, más o menos, a nuevos acontecimientos. Mas para dar una idea de las relaciones sociales de Relumbrón y de espiar, aunque sea un momento,
la vida íntima de este singular personaje, bueno será que le consagremos algunas líneas más. Relumbrón tenía un arrendamiento en la calle de una casa que después compró, que tenía 2 patios, una habitación alta con 2 salas, 8 o 10 recámaras y gabinetes, azotehuela, una amplia cocina y en los bajos local bastante para los coches y caballos. En el fondo todavía un corral y un jardín. En resumen, un verdadero palacio a la antigua, con mamparas de lienzo, puertas irregulares, pesadas mochetas, ventanas altas y bajas en todas las piezas, con rejas de fierro, pero en el conjunto, aunque no brillante y bien decorado, era muy cómodo, y podían vivir 2 o 3 familias. Doña Severa, la esposa de Relumbrón, era mayor que él. Su figura y sus costumbres guardaban una perfecta analogía con su nombre. Era delgada, derecha, muy blanca, con una nariz afilada y grande, boca pequeña y seria, y cuyos labios más bien se recogían que no se desplegaban para sonreír. Risa franca y abierta jamás la tuvieron, pues siendo el carácter adusto y triste, las carcajadas alegres y francas nunca se oyeron, ni aun cuando era joven, en las habitaciones de doña Severa. La mirada de sus ojos, de azul oscuro, no era soberbia ni altanera, pero sí severa como su nombre, y cualquier desmán en el hablar o en las acciones de los que tenían trato con ella, lo contenía su mirada, en la que se reflejaba el desagrado. Cuando no había nada que chocara con sus costumbres y modo de pensar, esa mirada era benévola y un tanto insinuante para las personas a quienes estimaba y dispensaba su confianza y amistad. Cada sábado, doña Severa y su hija se ponían su saya y su lujosa mantilla trapeada, y a las 8 de la mañana se iban a la iglesia de la Encarnación, donde las esperaba su confesor. Las seguían sucesivamente las criadas de la casa, y todas juntas, el domingo muy temprano, iban a comulgar al sagrario. En las noches se rezaba el rosario en coro, y se concluía con la estación cuando sonaba en la iglesia cercana la plegaria de las 8. Con los cocheros y demás criados era un poco indulgente, pero no dejaba de exigirles en Cuaresma su cédula de confesión, y si no la entregaban en la semana de Dolores, eran invariablemente despedidos. Poco después de las 8, comenzaban a entrar las visitas de confianza, tomaban el chocolate en el comedor, y después pasaban al gran salón que describiremos a su tiempo. El casamiento de doña Severa y de Relumbrón fue obra exclusiva del platero y de la moreliana. No precedieron ni citas, ni cartas perfumadas, ni apretones de manos, ni besos furtivos y ardientes. Relumbrón visitó la casa de doña Severa un par de meses, lo que era bastante para tratarse. Nunca pasó de darle la mano al despedirse, y menos le habló de amores. La conversación era más bien de funciones religiosas que de otra cosa, pues los dos estaban entendidos que si después de tratar se confrontaban, se casarían. Confrontaron, y doña Severa se casó, porque desde que le presentaron a Relumbrón, concibió, como si fuera una Julieta de 16 años, un violento amor por él. Pero se guardó muy bien de confesarlo, ni siquiera de demostrarlo, y tuvo la fuerza de voluntad bastante para parecer ante él más severa de lo que era. Relumbrón se casó porque le gustó la novia, y en efecto, la compostura y severidad de Severa, con su fino cabello negro, su dentadura completa y sus carnes todavía frescas y blancas, tenía quizá más atractivo para los hombres que los labios pintados, las muecas y risas forzadas de una coqueta. Y en efecto, era solicitada no sólo de Relumbrón, sino de 3 o 4 pretendientes más, con quienes se hubiera podido casar, pero no le simpatizaban. Además, Severa tenía dinero, una reputación sin tacha,
ningún pariente. Era una ganga. Para establecerse sólidamente en la sociedad, necesitaba Relumbrón una familia. ¿Qué mejor medio podía escoger que casarse con una persona que no tenía más defecto que su modesto y regulado modo de vivir, observando su religión y cumpliendo con sus deberes de mujer de casa y de excelente madre? Porque a poco más de un año de casada, nació una hija que llevó a bautizar el platero a la parroquia del Sagrario, y que se le puso el nombre de María Amparo. He aquí por qué Santitos era padre y compadre de Relumbrón. Desde los tiempos en que la moreliana rica hacía sus visitas a la capital, hasta los acontecimientos que referimos, habían pasado algunos años. El maestro platero no era ni sombra del guapo oficial que escuchó en la glorieta de la Alameda la intempestiva declaración de amor de la señora de los Laureles. Rayando en los 70, aunque representando poco más de 50, el continuo trabajo agachado en su mesa, cincelando custodias y cálices, lo había encorvado. Sus ojos nada tenían de seductores, y hasta bien en su revestimiento cambiado de figura a fuerza de aplicarlos al lente para reconocer las piedras preciosas. Y su modo de hablar y sus maneras más bien parecían de una persona educada en un convento de frailes. Su carácter moral había sufrido también notables modificaciones. Se había vuelto devoto a la exageración, así como hipócrita, misterioso y reservado aun para las cosas más insignificantes, a la vez que se había desarrollado en él una avaricia y un deseo de acumular oro y piedras preciosas que no podía resistir. Tenía en piedras preciosas y en oro más de 100,000 pesos, sin contar con lo que le producía su trabajo diario y los negocios de Relumbrón, de modo que aunque éste perdiese la camisa, nada le importaba, y sin embargo quería tener y guardar más y más. Por esta tonta pasión había prescindido de sus escrúpulos cristianos y formándose una moral especial, comprando piedras y alhajas robadas. Los años no habían pasado para la moreliana. Con todos sus dientes, sin una cana, un poco más gruesa, pero fresca, amable, simpática, como el primer día que vino a la platería de la alcaicería a comprar los milagritos y las sartas de perlas. Cuando venía la moreliana a México, ya sin sobresalto y sin tener que ocultarse de los presuntos herederos, tratando al platero como a un amigo viejo, los dos se complacían en ver cómo, ayudándoles la fortuna, habían hecho de Relumbrón un personaje notable, cómo lo que no habían logrado militares cubiertos de heridas, cómo Vaninelli había alcanzado su hijo, cómo habitaba una gran casa, cómo se había casado con una señora rica y principal, y cómo, de ese matrimonio que ellos habían hecho, resultó una adorable criatura graciosa, bella, amable y buena, como lo eran la madre y la abuela. Era Amparo el encanto de la madre, que había puesto sus 5 sentidos en educarla, y también el encanto de Relumbrón, que nunca se había ocupado de ella, pero que la quería entrañablemente. Y este amor era el único punto luminoso en el corazón oscuro de este hombre, absorbido en el juego, en los negocios, en la sed insaciable de ganar dinero, mucho dinero, pues nada le era bastante. Lo espacioso y cómodo de la casa le permitía tener una habitación independiente y separada de la de su mujer, y en ella recibía sus visitas, trataba sus negocios y obraba con tanta libertad como si fuese un soltero. Su mujer hacía otro tanto, y ella y su hija, viviendo en su habitación como si no tuvieran ni marido la una ni padre la otra, recibían también visitas de amigas, de clérigos, de priores y padres graves de conventos, y seguían el método de vida que mejor les acomodaba. Pocas veces se reunían a las horas de comer, pues el jefe de la casa, por el servicio en palacio, por sus negocios
o porque siempre tenía invitaciones aquí y allá, raras veces asistía al comedor a las horas de costumbre. El gran salón era el que reunía invariablemente los jueves a la familia y a los amigos. Era la pieza más grande y también la más curiosa de la casa. 2 grandes balcones a la calle, 2 puertas a los costados que comunicaban a las recámaras y 2 enfrente de los balcones, que conducían al interior de la habitación. Y esas 6 puertas con grandes cortinas de damasco o con franjas de galón amarillo, del corte y hechura de las cortinas de iglesia. Efectivamente, el damasco de China de ese rojo morado que ha vuelto a entrar en moda provenía de uno de los conventos de frailes, que lo había regalado a doña Severa en cambio o como gratitud por las largas limosnas que acostumbraba hacer a las iglesias. En el frente del salón había un nicho de ébano y cristales, con un señor atado a la columna, casi del tamaño natural, y el nicho bajo un dosel también de damasco rojo con colores amarillos. Delante del nicho, 2 magníficos jarrones de China, de la más remota antigüedad, y de cada lado 2 sillones dorados con vestidura de terciopelo. Esa parte del salón tenía el aspecto de una lujosa sacristía. Entre los 2 balcones, un piano, o un fortepiano, como se le llamaba entonces, es decir, un instrumento tan bueno como podía encontrarse en México y en Europa. En medio del salón, una mesa de bálsamo con su tapa de tecali de Puebla, y en el centro de la mesa una gran jarra de plata, que nunca dejaba de tener un ramo de olorosas flores naturales. El macizo que quedaba entre las 2 puertas, que comunicaban al interior, estaba dedicado al estrado, compuesto de un canapé, sillas y sillones, distribuidos contra la pared en líneas rectas y simétricas, donde se sentaba el ama de la casa y recibía a los concurrentes a medida que iban llegando. El conjunto presentaba un aspecto singular, pues entre los adornos y objetos que podían llamarse místicos, se mezclaban muebles exquisitos que Relumbrón había hecho venir a gran costo de París. En los días ordinarios, el salón estaba alumbrado por 2 velones de cera, colocados en unos pequeños blandones de plata delante del señor de la columna, y una gruesa vela de sebo en un candelero, también de plata, con su platito de despabiladeras que iba de la mesa de tecali a una y otra rinconera. Cuando acudían más visitas, se traían 2 o 3 velas más. Delante del nicho era donde doña Severa, con su hija y sus criadas, rezaba todas las noches su rosario y demás devociones. Y no pocas veces las visitas de confianza que entraban más temprano eran invitadas a participar de estos piadosos ejercicios. Pero los jueves era otra cosa. Una lámpara de plata con 12 arbotantes y 6 pantallas de Venecia, distribuidas en las paredes, iluminaban con velas de esperma este salón de aspecto tan variado y extraño, que a veces creían los concurrentes estar en una iglesia el día de Jueves Santo, y la ilusión era más completa cuando sonaba en el piano alguna de esas piezas religiosas de la música clásica alemana. Las recámaras se arreglaban y se abrían, y toda la casa, en especial el comedor, estaba a disposición de las visitas. El servicio de los caballeristas, el servicio de los bajos de la casa se hacía por hombres: el portero, los cocheros, los lacayos, los mozos de caballeriza y demás. El de los altos, por mujeres muy limpias y afables, con sus armadores blancos, su cabello muy alisado, su calzado de cordobán nuevo, como criadas de un convento. Y en efecto, doña Severa acudía a las monjas cada vez que necesitaba una sirvienta. Concluidas las devociones a las 8:15, la casa se encendía, quedaba perfectamente arreglada y dispuesta para la tertulia. Y doña Severa y Amparo se sentaban en el estrado, pero no estaban mucho tiempo solas, porque las visitas iban entrando.
La familia de la casa de enfrente era la más puntual. La señora y 2 niñas de 16 y 20 años y el esposo de más de 50, ejerciendo con provecho su profesión de abogado. Acostumbraban tomar los jueves chocolate, y doña Severa o Amparo, después de los cariñosos saludos de costumbre, los conducían al comedor, donde todo estaba dispuesto. Enseguida, otra familia de San Cosme, compuesta de 3 señoras ya de cierta edad, propietarias y doncellas viejas, después esta y la otra persona, de modo que antes de las 9 el salón estaba lleno, y parte de las recámaras y el comedor con la concurrencia más rara y más heterogénea que pueda imaginarse. Doña Severa, por su parte, convidaba a sus amigas y conocidas, y Relumbrón, por la suya, a personas de tan diverso carácter y categoría que resultaba una mezcla rara que representaba las distintas escalas de la sociedad mexicana, sin descender muy bajo. Eran, por ejemplo, un escribano, un capitán o teniente, un senador, un diputado o director de rentas, un magistrado, un médico, un minero, un comerciante y un usurero. Relumbrón conocía a todo México, y todo México le conocía a él. Así, cada jueves, además de los tertulianos antiguos, se solían ver caras nuevas en el salón. Y no era esto por llenar su casa, sino porque en la serie de negocios que emprendía y en la vida que llevaba, un día u otro podría necesitar un servicio, y nunca estaba por demás el atender sus relaciones para desarrollar el grande plan que durante 3 años turbaba su cabeza y era una obsesión constante que lo molestaba y lo tenía inquieto y pensativo. Clara, la hermana de don Pedro Martín de Olañeta, y su marido, el licenciado, no faltaban los jueves, a no ser que alguno estuviese enfermo. Las otras 2 hermanas visitaban a doña Severa de día, porque su vida metódica no les permitía estar fuera de su casa pasadas las 9 de la noche. Don Pedro Martín, a quien no se cansó de invitar Relumbrón, fue 1 o 2 noches. Jugó 2 manos de tresillo y no volvió. La esposa y la hija le merecían mucha estimación. Tenía conocimiento y sabía los buenos antecedentes de doña Severa, y le elogiaba el cuidado con que había educado a Amparo, pero Relumbrón le parecía ligero de cascos, finchado como un portugués. No tenía la mejor idea de su moralidad, y no quería tener intimidad con personas de ese carácter. Bedoya y Lamparilla no faltaban, y el primero se daba una importancia tal que le huían los jóvenes en cuanto lo veían, y si alguno caía en sus manos, ya tenía para toda la noche, pues gustaba mucho a nuestro licenciado contar anécdotas de su tierra, referir las riquezas que tenía su familia, que fue arruinada por los insurgentes, y la influencia que había adquirido él, quizá por este motivo, la cual no dejaba de poner a disposición de los tertulianos con quienes entraba en conversación. La aristocracia no escaseaba en este extraño salón, y más de una vez se vio allí al hijo del marqués de Aguayo, al primo del conde de Santiago y al marqués de Vallalegre, que estimaba mucho a doña Severa y platicaba con ella y con Amparo lo más de la noche, cuando concurría, y era lo menos 1 vez al mes, a no ser que estuviese en sus haciendas. A Vaninelli, por más instancias que hizo Relumbrón, no consiguió que fuese su tertuliano. Consintió en ir una noche, pero apenas vio el salón pareciéndose a una capilla y la clase de concurrencia, cuando se marchó y juró no volver más. Una de las recámaras, que eran bien amplias, se convertía en sala de tresillo, y se ponían 2 o 3 mesas con las barajas, patoles o frijolitos encarnados, fichas de concha y lo demás necesario. Algunos de los tertulianos concertaban de antemano sus partidas de tresillo, y a medida que llegaban se apoderaban de una mesa, y sin muchos cumplimientos ni hacer caso de las señoras,
ni de las muchachas bastante bonitas, que no faltaban, permanecían absorbidos en sus codillos, puestas y bolas hasta las 12 de la noche. Relumbrón solía ser terno, y como era fuerte en el juego, les ganaba algunos pesos. Bedoya, a quien enseñó Lamparilla a jugar al tresillo, sin que nunca lo pudiese aprender bien, para consolarse, decía, desgraciado en el juego, afortunado en amores, y echaba una mirada a Amparo, lo que desagradaba mucho a doña Severa. La otra recámara estaba reservada para las visitas que no podían o no querían asistir al salón, y sin embargo gozar de la tertulia y ver sin ser vistos. Servín de la Mora, fraile de talento y muy relacionado en la buena sociedad de México, era grande amigo de Relumbrón, y por lo menos una vez al mes entraba a eso de las 8:30, tomaba posesión de una butaca de baqueta, se desembarazaba de sus hábitos, y colocado cómodamente en un lugar oscuro de la recámara, no perdía nada de lo que pasaba en el salón. Solía estar acompañado de algún otro fraile grave de San Agustín, o de alguno de los capellanes de los regimientos, y de 2 o 3 tertulianas entradas en edad, que en traje de casa preferían permanecer en la sombra por no dejar ver su toilette y sus canas a la luz de la esperma. Pero en ese departamento a media luz gozaban mucho platicando de lo divino y de lo humano, dejando a las muchachas que se divirtieran en libertad. Don Lorenzo Elízaga, no solo pianista famoso, sino compositor distinguido, que exagerando por un espíritu de patriotismo le llamaban el Rossini mexicano, no faltaba nunca. Era el maestro de Amparo, la que había hecho progresos tales que con justo motivo pasaba por una celebridad. A las 10 de la noche el salón estaba completo. Los grupos se habían ya formado, según las edades y las relaciones más o menos estrechas de los concurrentes. Los del tresillo, gente formal y de edad, absorbidos con los mates y las puestas. Los jóvenes, paseando en la sala y agrupándose en los balcones para tomar el fresco y hacer desde allí señas significativas a las que estaban sentadas en las sillas. Las señoras de mayor edad en sabrosa plática, y doña Severa, a pesar de su seriedad habitual, multiplicándose para complacer y tener contentos a todos, y platicando tan pronto con los dominicos retraídos en la recámara, como con los oficiales y jefes que no dejaban nunca de aceptar las invitaciones del rico coronel. Para todos tenía una palabra amable, y regresaba al estrado a seguir la conversación con las personas que la rodeaban. Era una mujer a la vez seria, amable y digna, para quien todos no tenían más que elogios y alabanzas, que escuchaba con modestia y sin orgullo ni vanidad. Amparo, graciosa, dulce por su carácter y con la ingenuidad y sencillez de los 16 años, era el encanto de la concurrencia. Ninguno de los jóvenes oficiales que frecuentaban la casa se había atrevido a hacerle la menor insinuación, ni a decir delante de ella palabras que no fuesen enteramente correctas y delicadas. La entrada del maestro Elízaga era cada jueves un acontecimiento. Hombres y señoras se ponían en pie, le estrechaban la mano, le saludaban y le decían tantas y tan afectuosas palabras como si en años no le hubiesen visto. Era el maestro agradable, de buena figura, hombre de mundo, y correspondía a tanto agasajo con desembarazo y amabilidad, dejando contentos a todos sus amigos. Platicaba y reposaba un rato, y después, sin que nadie le rogase y sin dar a conocer cuánto le agradaban los aplausos de aquella reunión, se ponía al piano y encantaba a los que le oían, pues poseía una destreza, una dulzura y una propiedad para manejar el diapasón que aún hoy, que tantos y tan insignes pianistas hay en Europa y en América, sería una notabilidad. Generalmente, en lugar de tocar las piezas de música que se usaban en ese tiempo, improvisaba y producía melodías que eran completamente desconocidas. Enseguida invitaba a Amparo
y le acompañaba una aria o una canción, y Amparo, a su vez, recibía tantos aplausos como su maestro, especialmente de los misteriosos, o mejor dicho, de los religiosos tertulianos reunidos en las sombras de la recámara. Otras muchas cantaban canciones y dúos, y para variar, y a instancias de los jóvenes, se arrimaba a un lado la mesa de tecali y se organizaban unas cuadrillas. Rara vez vals, que no le gustaba a doña Severa, y que jamás permitió a Amparo que lo bailase. Las criadas, limpias, listas, con sus armadores blancos y su andar menudito. No cesaban de entrar y salir con charolas de plata llenas de copas de buenos vinos, soletas, rebanadas de queso, rodeos y puchas. Relumbrón había querido y cada miércoles insistía en que se sirviera el jueves helados de veroli, champaña, carnes frías y pasteles franceses, y que en vez de las doncellas de servicio fuesen criados de casaca y corbata blanca los que sacasen las charolas al salón. Pero doña Severa no quería salir de la moda antigua, y decía en su apoyo: en cuanto nuestra tertulia se vuelva de tono, no durará ni un mes, y además los padres dominicos y agustinos que nos hacen favor no vendrán más. Si queremos que la tertulia dure y que no haya críticas, dejemos las cosas como están. Relumbrón, por nada de esta vida, dejaba de presidir la tertulia de los jueves. El resto de la semana lo dedicaba a sus negocios, al teatro, al café, a Luisa, a Rafaela, a 1000 cosas que, por supuesto, no sabía doña Severa. Hacía los honores del salón con tanto o más despejo y tacto que su mujer, y afable y chancero, era el primero en aplaudir al maestro Elízaga, llenar de elogios y regalar ramitos de flores y cajitas del Templo de las Dulzuras, de la famosa doña Enriqueta la francesa. Se acercaba a la mesa de tresillo y entre mano y mano tomaba la baraja, sacaba de las bolsas del chaleco un puñado de oro menudo y echaba sus chilitos, albures, dejándose ganar menos de Bedoya, a quien tenía entre ojos y no le hacía ninguna concesión. De la sala de tresillo pasaba a la recámara donde estaban a la sombra los reverendos. Platicaba con ellos sobre misas, iglesia y sermones, y no pocas veces les dejaba 4 o 5 duros para que mandasen decir misas por el alma de su padre, que aún estaba muy entero y fuerte en la platería, y por su madre, que habitaba muy contenta, gruesa y bien conservada en el rancho de los Laureles. Y los religiosos no podían menos de alabar al buen hijo, que en medio de la alegría recordaba a los que le habían dado el ser. Así, por estas atenciones, por la afabilidad de doña Severa, que dominaba su carácter triste, y por la belleza, gracia y talento de Amparo, quedaban todos muy complacidos. Las horas se pasaban sin sentir, y cuando los relojes de las 100 iglesias de México tocaban 12 campanadas, los amigos de la casa iban con pena y sentimiento a buscar sus sombreros y abrigos para retirarse a sus casas, estrechando la mano de Relumbrón y besando en los carrillos, las señoras y niñas, se entiende, a doña Severa y a la primorosa Amparo, sin poder evitar al salir, el echar una mirada respetuosa al señor atado a la columna, que con sus espaldas desgarradas por los azotes de sus verdugos, su cuerpo manando sangre y sus ojos dulces, humildes y resignados, presenciaba cada jueves la tertulia.